Nadie se atrevía a interrumpir a Pedro Santoro, millonario altanero, propietario de una de las cadenas hoteleras más grandes del país. Su voz resonaba por el salón dorado como una orden incuestionable. Era la fiesta más lujosa del año. Y en el clímax de su discurso levantó el brazo y gritó: «Nadie me hace callar la boca». Todo el salón se detuvo. Los invitados se encogieron, pero desde el fondo, entre copas y candelabros de cristal, una voz inesperada atravesó el silencio. Una mujer sencilla, con uniforme de limpieza y escoba aún en las manos, encaró al hombre más poderoso del lugar y dijo lo impensable. En ese instante, ella lo silenció frente a todos y cambió para siempre el rumbo de aquella noche. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y un comentario contándonos desde dónde estás escuchando esta historia. Nos encanta saber de ti y tu apoyo nos motiva a seguir trayendo las mejores historias. El sonido de sus palabras fue como una piedra lanzada a un lago en calma. Ondas de impacto se extendieron por las miradas incrédulas. Nadie creía lo que acababa de suceder. Los meseros se congelaron con bandejas suspendidas en el aire, las socialités se taparon la boca de asombro y los empresarios más cercanos se miraron entre sí, seguros de que estaban a punto de presenciar una escena histórica o trágica. Pedro, con su traje italiano impecable, tardó algunos segundos en procesar. Sus ojos, acostumbrados a intimidar cualquier mirada con un simple fruncir de cejas, se encontraron con la figura improbable de Carolina Méndez. Ella estaba ahí con la piel ligeramente sudorosa del trabajo, el cabello recogido de manera desaliñada, y aún así había una firmeza en su postura que ningún diamante de aquel salón lograba imitar. «¿Qué dijiste?», preguntó él, la voz grave, casi un susurro amenazador. Carolina no bajó la cabeza, no retrocedió. Sus ojos cafés ardían con un valor que ella misma no sabía de dónde venía. «Dije que ya basta. Usted puede gritarle a quien quiera, pero conmigo no». El salón contuvo la respiración, la música cesó, el tintineo de copas fue reemplazado por un silencio espeso. Pedro avanzó un paso, su perfume costoso contrastando con el olor a productos de limpieza que aún impregnaba el uniforme de ella. Para él era inconcebible. Una empleada de limpieza atreviéndose a desafiarlo en público. «¿Sabes con quién estás hablando?», dijo, cargando cada palabra como un golpe. «Sé», respondió Carolina, «con un hombre que cree que el dinero le da derecho a humillar a otros». Fue como si el suelo hubiera temblado. Algunos invitados se removieron inquietos, otros miraron hacia la salida, temiendo estar presenciando algo que podría arruinar reputaciones. Pero también había quienes, en secreto, sonreían. Nadie nunca se había atrevido a decirle eso a Pedro Santoro y sobrevivir para contarlo. El corazón de Carolina latía tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. Nunca planeó decir aquello. Estaba ahí solo para cumplir su turno, recoger copas, mantener los baños impecables. Pero al ver a aquel hombre tratar a los empleados como objetos desechables, algo dentro de ella se quebró. Quizás era la rabia acumulada de años, tragándose órdenes injustas. Tal vez era simplemente el instinto de una mujer que aprendió a no aceptar más el silencio impuesto. Pedro respiró hondo. Sus ojos destellaban como cuchillas. Era de esperarse que ordenara su despido inmediato, que llamara a seguridad, que aplastara ese acto de osadía con la fuerza del poder que siempre usó como escudo, pero por algún motivo no lo hizo. En lugar de eso, Pedro inclinó la cabeza ligeramente hacia un lado, como quien observa un fenómeno curioso. La ira aún estaba ahí, pero algo inesperado surgía detrás de ella. Curiosidad. «¿Su nombre?», ordenó. «¿Cuál es su nombre?». Carolina respiró profundo. El instinto le decía que retrocediera, pidiera disculpas,
inventara cualquier excusa para salvar el empleo, pero su dignidad hablaba más alto. Carolina, Carolina Méndez. Un murmullo corrió por el salón. Pedro la saboreó despacio, como quien graba un nombre en piedra. Carolina Méndez, lo recordaré. Su voz sonó baja, pero había en ella una promesa silenciosa. Carolina tragó saliva. Sabía que había firmado su propia sentencia de despido. Aún así, cuando Pedro volvió a su discurso, algo había cambiado. Su voz ya no cargaba la misma autoridad. El público lo miraba de otra forma. La mujer que limpiaba los rincones del salón había logrado lo imposible, quebrar el aura de intocable que rodeaba al millonario. Después de eso, Carolina intentó alejarse discretamente. Sus manos temblaban mientras sostenía la escoba, pero su pecho estaba lleno de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Valor. No importaba lo que viniera después, había hecho lo que creía correcto. Del otro lado del salón, Pedro la siguió con los ojos. Debería estar furioso, debería ordenar que nunca más la vieran pisar ahí, pero en lugar de eso, una pregunta martillaba su mente. ¿Cómo una empleada de limpieza tuvo el valor que nadie más jamás tuvo? Era el inicio de un juego peligroso, un juego que cambiaría para siempre, no solo la vida de Carolina, sino también la de él. La madrugada parecía no terminar nunca dentro del Hotel Santoro Palace. Después del enfrentamiento en el Salón Dorado, el brillo de los candelabros ya no tenía la misma imponencia, y los susurros de los invitados resonaban por los pasillos como sombras de un espectáculo que había perdido el encanto. El salón, que horas antes era escenario de glamour, ahora guardaba una tensión que nadie lograba borrar. Carolina continuaba ahí recogiendo copas y botellas con pasos rápidos y discretos. Fingía no notar las miradas atravesadas de los compañeros de trabajo, divididos entre el miedo y la admiración. Algunos la veían como si hubiera cometido un crimen, otros como quien presencia un acto de valor que jamás habrían osado. Sentía las piernas temblar, pero no se permitía vacilar. Sabía que en cualquier momento podría recibir la orden de despido. Cada movimiento que hacía, apilar sillas, pasar el trapo sobre las mesas, parecía ser el último. Aún así, en el fondo del pecho había un orgullo silencioso. Pocas veces en la vida había sentido que su voz realmente importaba. Desde lo alto de la escalinata que llevaba al entresuelo, Pedro Santoro observaba. El millonario permanecía inmóvil, con una copa intacta en las manos. No bebía, no sonreía, solo seguía cada gesto de la mujer que se había atrevido a enfrentarlo en público. Sus socios se acercaron, intentando suavizar lo que consideraban un escándalo. «Pedro, no puedes dejarlo así», dijo uno de ellos, voz baja y preocupado. «Una empleada de limpieza frente a todo el mundo». Pedro no respondió. Su mente no se enfocaba en la humillación, sino en la extraña sensación que había tenido. Aquellas palabras de ella no fueron dichas con insolencia barata. Había convicción, había dignidad, algo que él no veía desde hacía años, y aquello, por más que no lo admitiera, lo intrigaba más que la afrenta en sí. Cuando Carolina terminó su turno y dejó el salón, caminando por el pasillo estrecho del fondo, oyó pasos pesados detrás de ella. Se volteó asustada y se topó con la mirada penetrante de Pedro. «¿Tienes valor?», dijo él, acercándose lentamente. «Mucho valor». Carolina tragó saliva, pero no desvió la mirada. No fue valor, fue solo lo que necesitaba decirse. Pedro arqueó la ceja. Estaba acostumbrado a respuestas sumisas, justificaciones aterrorizadas, voces temblorosas pidiendo disculpas. Pero aquella mujer no tenía miedo, o si lo tenía, sabía disimularlo bien. «¿Sabes qué les pasa a quienes desafían a Pedro Santoro?», preguntó, manteniendo el tono frío. «¿Pierden el empleo?
arriesgó Carolina, apretando los dedos en el asa del balde que cargaba. Tal vez, pero dormir con la conciencia tranquila vale más que cualquier salario. El silencio se extendió entre ellos. Pedro la estudiaba como quien analiza un enigma. Carolina, por su parte, sentía el corazón dispararse, but no lo dejaba traslucir. Finalmente, él esbozó una sonrisa breve, casi imperceptible. «Carolina Méndez, me vas a dar trabajo». Se alejó, dejándola sola en el pasillo, iluminado por lámparas frías. Carolina soltó el aire que no se percató estar conteniendo. Aquella noche había cambiado todo, y ella lo sabía. Al día siguiente, la rutina en el hotel parecía la misma. Empleados se apresuraban por los pasillos, huéspedes circulaban con maletas. El sonido distante del piano en el vestíbulo llenaba el ambiente. Pero para Carolina nada estaba igual. Cada vez que sentía el peso de una mirada sobre ella, tenía la certeza de que hablaban de ella. En el comedor de empleados, los chismes eran inevitables. «¿Viste lo que hizo ayer?», murmuraba una camarista casi sin contener la admiración. «Le dijo en la cara, está loca, va a acabar en la calle», replicó un mesero asustado. «Nadie enfrenta al patrón y sale impune». Carolina se mantenía callada, almorzando rápido, la mirada fija en el plato sencillo de arroz y frijoles. No tenía energía para alimentar rumores. Su preocupación mayor era otra: cómo pagar las medicinas de su madre si realmente la despedían. En lo alto del edificio, en su oficina acristalada, Pedro revisaba reportes sin de hecho leerlos. Su mente volvía siempre a la misma escena: la voz firme de la empleada de limpieza cortando el silencio, los ojos que no se curvaron ante él. Debería haber acabado con aquello de inmediato, pero algo lo detuvo, algo que desafiaba hasta su propia lógica. Llamó a su asistente. «Quiero todo sobre Carolina Méndez. ¿Dónde vive? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí? Familia, todo». El hombre asintió sin cuestionar. Estaba acostumbrado a las excentricidades del jefe, aunque raramente lo veía tan obsesionado con un simple empleado. Esa tarde, Carolina salió del hotel con pasos rápidos, como siempre hacía. Tomó 2 autobuses llenos hasta llegar al barrio sencillo donde vivía. El aroma de comida casera escapaba por las ventanas de las casas pequeñas, y las calles empedradas guardaban un silencio confortable. Su madre la esperaba sentada en el portal con la mirada cansada y dulce. «¿Todo bien, hija?», preguntó, percibiendo la inquietud en el rostro de su hija. Carolina forzó una sonrisa. «Sí, está bien. Solo fue un día largo». No contó nada. No quería preocupar a su madre con la posibilidad de perder el empleo. Cargar ese fardo sola era más fácil que dividir la angustia. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Pedro recorría mentalmente la información que había recibido. Viuda de padre desde la adolescencia, madre enferma, hermana menor estudiando enfermería, una vida de sacrificios, una mujer que, en teoría, debería estar doblegada por la presión, pero no. Carolina mantenía la cabeza en alto, aún con todo en contra de ella. Aquello lo molestaba, porque en el fondo Pedro también sabía lo que era ser quebrado por la vida. Había perdido a su esposa en un accidente trágico y desde entonces se vistió con la armadura de la arrogancia. Pero nunca había visto a alguien de origen tan humilde resistir con tanta firmeza. 2 días después, el destino volvió a acercarlos. Carolina limpiaba el vestíbulo principal, arrodillada con un balde al lado, cuando oyó pasos firmes resonando por el mármol. Los reconoció antes incluso de levantar los ojos. Pedro se detuvo frente a ella. «Ven conmigo». Carolina alzó la mirada. «Estoy en medio de mi turno». Dije, «Ven conmigo». La orden salió más áspera de lo que pretendía. Ella respiró hondo, soltó el trapo y se levantó. Lo siguió hasta una sala reservada usada para reuniones. Ahí dentro, él se volteó y la encaró. «Todavía no has pedido disculpas».
Carolina mantuvo la postura. No voy a pedir porque no me equivoqué. Pedro soltó una risa corta, sin humor. Realmente no tienes idea de quién soy. Tengo, respondió ella firme, pero parece que usted no tiene idea de quiénes somos nosotros aquí abajo. Sin los que limpian, cocinan y sirven, ninguno de estos hoteles brillaría como brilla. Las palabras de ella lo golpearon como un puñetazo. Pedro no estaba acostumbrado a oír verdades despojadas de miedo. Por primera vez en mucho tiempo, alguien le hablaba como si fuera apenas un hombre y no un imperio ambulante. El silencio que siguió fue pesado, pero diferente. Ya no era más el silencio del miedo, sino de la reflexión. Pedro no sabía cómo reaccionar. Parte de él quería aplastarla ahí mismo con una orden simple, otra parte quería oír más. «Me vas a dar trabajo, Carolina Méndez», dijo, repitiendo la frase que había usado días antes, pero esta vez en tono casi divertido. «Y aún no he decidido si eso es bueno o malo». Carolina arqueó las cejas. «Tal vez no sea nada, tal vez solo sea yo haciendo mi trabajo y usted aprendiendo a respetar». Él la miró intensamente, y en ese instante Pedro Santoro, el hombre que controlaba fortunas, sintió por primera vez en años que había encontrado a alguien imposible de controlar. Esa noche, al acostarse, Carolina cerró los ojos exhausta. No sabía si al día siguiente aún tendría empleo, pero una cosa era cierta, no se arrepentiría. Lo que no imaginaba era que del otro lado de la ciudad, un millonario poderoso estaba acostado en su cama de lino egipcio, pensando solo en una cosa, en la mujer sencilla que se atrevió a desafiarlo. Y ese pensamiento sería el inicio de una obsesión. El sol de la mañana atravesaba las cortinas espesas del penthouse de Pedro Santoro, pero él permanecía inmóvil, sentado frente a la mesa del desayuno sin tocar nada. Café frío, tostadas frías, jugo de naranja sin probar. Era raro verlo tan desconcentrado. Normalmente, cada minuto de su día era cronometrado, cada decisión estudiada, cada palabra medida, pero había algo que se le escapaba. Carolina Méndez. En los últimos días, la imagen de la empleada de limpieza de ojos firmes y uniforme gastado surgía en su mente en momentos inesperados. Él, que estaba acostumbrado a tratar con ejecutivos, políticos y artistas, ahora pensaba en una mujer que limpiaba pasillos y cargaba baldes. Aquello hería su orgullo y al mismo tiempo despertaba una inquietud casi adolescente. Pedro intentó convencerse de que era solo una cuestión de poder. Ella lo había desafiado, y por eso él necesitaba entender quién era Carolina. Pero en el fondo, sabía que no se trataba de obsesión por control. Había algo más profundo. Tomó el teléfono y llamó a su asistente. «Quiero que programes mi visita al hotel de la zona este y que sea hoy». «Ah, pero señor, ¿usted no acostumbra a visitar esa unidad?» «Dije hoy». La voz salió seca, sin espacio para réplica. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Carolina ya estaba en el segundo piso del mismo hotel de la zona este, tallando el suelo con fuerza. El trabajo era agotador, pero era lo que pagaba las medicinas de su madre y ayudaba a su hermana con las colegiaturas de la universidad. Cada tallada en el piso iba acompañada de pensamientos que la atormentaban desde la noche del enfrentamiento. ¿Por qué no se había callado? ¿Por qué no había simplemente tragado el orgullo y dejado pasar? «Carolina, ¿oíste?», preguntó Juana, compañera de trabajo. «Dicen que el propio Santoro va a aparecer hoy aquí». Carolina sintió el corazón dispararse. «¿Qué? ¿Aquí?» «Sí». Juana parecía emocionada y al mismo tiempo asustada. «Yo nunca lo he visto venir a este hotel, solo a las unidades lujosas. Si viene realmente, debe ser por ti». Carolina paró de tallar y cerró los ojos por un segundo. No quería creer eso.
pero la intuición le decía que era verdad. Pedro Santoro no dejaba nada pasar en blanco. Horas después, las puertas giratorias se abrieron con elegancia. El ruido discreto de los zapatos italianos en el piso pulido anunció su llegada antes incluso de que los empleados se percataran. Todo el hotel pareció contener la respiración. Pedro Santoro estaba ahí. Los gerentes corrieron a recibirlo, ajustándose las corbatas e intentando demostrar eficiencia. Pedro apenas les prestó atención. Sus ojos recorrían el vestíbulo con precisión quirúrgica hasta posarse sobre Carolina, que limpiaba discretamente una mesa cercana al café. Ella se congeló, el trapo en su mano tembló, pero no cayó. Pedro caminó hacia ella, ignorando el séquito de gerentes alrededor. «¿Señorita Méndez?» Su voz era baja pero cortante. «Necesito un momento». Carolina respiró hondo, alzó los ojos y respondió con firmeza. «Estoy trabajando». Algunos empleados abrieron los ojos desmesuradamente, seguros de que había decretado su propio despido, pero Pedro, en lugar de irritarse, soltó una breve sonrisa. «Entonces, hablemos mientras trabajas». Siguieron juntos por un pasillo lateral. Carolina continuaba limpiando, fingiendo naturalidad, mientras Pedro observaba cada gesto de ella. «No logro entenderte», comenzó él, recargándose en la pared de mármol. «Gente como tú suele tener miedo». «¿Gente como qué?» Carolina lo encaró indignada. «¿Y qué exactamente soy para usted? ¿Una empleada? ¿Una señora de limpieza?» Pedro no dudó. «Personas como tú hacen el trabajo pesado y generalmente se callan. Personas como yo sostienen este hotel en pie», replicó Carolina. «Si yo o cualquier otro de nosotros para, este piso que usted pisa con sus zapatos caros va a estar sucio. Los cuartos no tendrán sábanas limpias. El lujo se va a desmoronar. Pero eso usted no lo ve». Pedro se quedó en silencio. Las palabras de ella eran afiladas, pero verdaderas, y por primera vez en mucho tiempo se vio sin respuesta inmediata. «Hablas como si no tuvieras miedo de perder nada», dijo él, intentando recuperar el control. Carolina se detuvo, lo miró con firmeza y respondió: «Quien ya perdió mucho en la vida no se asusta con amenazas». La frase cayó sobre Pedro como un peso inesperado. Él reconocía ese dolor, aunque viniera de un lugar diferente. Esa noche, Carolina volvió a casa exhausta. Encontró a su madre durmiendo en la poltrona, con la televisión encendida en volumen bajo. La cubrió con una manta y fue hasta el cuarto de su hermana, que estudiaba con cuadernos esparcidos por la cama. «¿Cómo estuvo el trabajo?», preguntó la joven, levantando los ojos cansados. Carolina sonrió de lado. No habló nada sobre Pedro. No quería preocupar ni dar esperanzas de algo que podría ser solo un juego de poder, pero en el fondo sentía que estaba atrapada en una historia más grande de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, Pedro apareció nuevamente, no para inspeccionar reportes o conversar con gerentes, sino para caminar por el hotel. Observaba cada detalle: el mostrador gastado de la recepción, las paredes que necesitaban pintura, los rostros cansados de los empleados, y observaba a Carolina. Durante el desayuno, ella servía a los huéspedes con cuidado, aunque su función fuera solo limpiar. Si veía a un niño derramar jugo, corría a ayudar sin esperar órdenes. Si un adulto mayor necesitaba apoyo para levantarse, ella extendía la mano. Pedro percibió algo que nunca había notado. La dignidad no dependía de la riqueza. Cuando el reloj marcó mediodía, Pedro la llamó nuevamente. La llevó hasta la sala administrativa. «Eres diferente a todos los que he conocido», dijo él mirándola, «y eso me irrita». Carolina frunció el ceño. «Entonces tal vez sea mejor mantener distancia». Él soltó una risa breve. «Tal vez, pero no puedo. Quiero entenderte.
No hay nada que entender, respondió Carolina firme. Solo hago mi trabajo. Pedro se acercó, la mirada intensa. No, tú me enfrentas. Me miras a los ojos cuando todos bajan la cabeza y eso me persigue. Carolina dio un paso atrás. Yo no pedí estar en su vida, señor Santoro. Solo quiero poder trabajar en paz. El silencio se apoderó de la sala. Pedro la observó como quien ve un enigma que no sabe resolver. Por un instante, su postura arrogante cedió y surgió un hombre cansado, lleno de sombras. Carolina lo percibió, pero no comentó. Esa noche, Pedro fue al bar del hotel solo, pidió un whisky y se quedó mirando el vaso sin beber. El gerente intentó entablar conversación, pero él lo despidió. Su mente estaba lejos, pero no en el futuro. Estaba fija en la mirada de Carolina, una mirada que recordaba lo que había perdido años atrás, el valor de sentir. Mientras tanto, Carolina caminaba por las calles del barrio humilde, de vuelta a casa. El frío cortaba la piel, pero ella seguía firme. Al pasar por una plazoleta oyó risas de niños jugando fútbol. Por un instante deseó una vida más ligera, donde pudiera simplemente sonreír sin cargar el peso del mundo. Pero su realidad era otra. Sin embargo, algo había cambiado. Desde que enfrentó a Pedro, una llama se encendió dentro de ella. No era atracción, no era romance todavía. Era la certeza de que su voz tenía valor. Y esa certeza, ella sabía, sería probada más veces. En lo alto de su penthouse, Pedro miró por la ventana hacia la ciudad iluminada. Sentía que el imperio que construyó estaba seguro, pero por primera vez en años su propio corazón estaba en riesgo. Y la amenaza no venía de rivales empresariales, sino de una empleada de limpieza que no tenía nada que perder. Era el peso de dos mundos, a punto de colisionar, y ninguno de los dos saldría ileso. La lluvia se deslizaba por las ventanas del Hotel Santoro Palace, como finos hilos de plata, creando reflejos tristes en el vestíbulo. Pedro observaba en silencio, sentado en uno de los sillones de cuero. El ruido amortiguado de la ciudad se mezclaba con el sonido distante del piano, pero nada lograba amortiguar el torbellino dentro de él. En los últimos días, desde los enfrentamientos con Carolina, algo había cambiado en su rutina. Él, que antes pasaba por los hoteles como un rey en su trono dorado, ahora sentía que cada encuentro con aquella empleada de limpieza arrancaba un pedazo de su coraza. Carolina estaba ahí cerca, limpiando discretamente los rincones del vestíbulo, fingiendo no percibir su mirada, pero sintiendo en cada fibra del cuerpo la presencia del hombre que parecía no quitarle los ojos de encima. Era extraño, incómodo y al mismo tiempo inquietante. «Señor Santoro», dijo el gerente, acercándose con cuidado, «¿puedo conseguir una sala reservada para usted, si prefiere?» Pedro hizo un gesto con la mano despidiéndolo. Sus ojos permanecían en Carolina. No había lujo suficiente que lo distrajera de aquello. Más tarde, cuando la mayoría de los huéspedes ya había subido a los cuartos, Pedro caminó por el pasillo lateral hasta encontrar a Carolina, recogiendo productos de limpieza en un armario. Ella se sobresaltó al verlo ahí solo, sin la comitiva de gerentes. «Necesito hablar contigo», dijo él en voz baja. Carolina frunció el ceño. «¿Sobre el trabajo?» «Sobre el trabajo, sobre mí». Él dio un paso adelante. «Ven». Ella dudó, pero acabó siguiéndolo. Él la llevó hasta una sala alta, con ventanas enormes hacia la ciudad. Ahí, el silencio era tan denso que el sonido de la lluvia parecía una banda sonora melancólica. Pedro se detuvo frente al vidrio, las manos en los bolsillos, la mirada perdida en las luces distantes. Carolina esperó en silencio, sin saber si estaba ante una trampa o algo completamente inesperado. «Hace años que no hablo de esto», dijo él finalmente, «pero tal vez necesites oírlo».
Carolina cruzó los brazos intentando disimular la atención. Yo no pedí nada. Lo sé. Pedro se volteó y sus ojos ya no eran cuchillas afiladas. Había en ellos un dolor crudo, antiguo. Pero desde que me enfrentaste, algo cambió. Carolina no respondió. Solo lo observaba, intentando descifrar hacia dónde quería llegar. Tuve una esposa. Las palabras salieron casi en susurro. Elena, ella era mi opuesto, dulce, ligera. Hacía que todo pareciera menos pesado. Cerró los ojos por un instante. Estuvimos casados apenas 4 años cuando pasó el accidente de auto. Murió al instante. Carolina sintió el pecho oprimirse. La dureza del millonario parecía desmoronarse ante ella, revelando una fragilidad escondida. Desde entonces, continuó él, levanté muros. Preferí ser temido a ser herido de nuevo. Mis hoteles crecieron, mi fortuna aumentó, pero dentro de mí solo había vacío. Pedro desvió la mirada como si admitir aquello fuera vergonzoso. Nunca más permití que nadie se acercara. Carolina respiró hondo. Quiso decir algo, pero no encontró palabras. Estaba ante un hombre que siempre vio como arrogante, intocable, pero ahora solo veía a un ser humano quebrado. ¿Y por qué me estás contando estos?, preguntó al fin. Pedro se acercó. Porque de alguna manera lograste atravesar ese muro. No entiendo cómo, pero lo lograste. Carolina se estremeció. No quería, no podía dejarse involucrar. Aún así, algo dentro de ella se movía, como si el dolor de él dialogara con el suyo propio. Yo no atravesé nada, dijo ella firme. Solo dije lo que necesitaba decirse. No, Pedro movió la cabeza. Me obligaste a verme en el espejo por primera vez en años. El silencio que siguió fue intenso. Carolina desvió la mirada hacia la lluvia afuera, intentando mantener la mente en su lugar. No quería conmoverse, pero había algo de verdadero en aquella confesión, algo que ninguna riqueza podría ocultar. Los días siguientes fueron diferentes. Pedro, antes distante y casi inalcanzable, empezó a aparecer con más frecuencia en los pasillos donde Carolina trabajaba. No hablaba mucho, solo observaba. A veces hacía preguntas triviales. ¿Cómo estaba su madre? Si necesitaba transporte para volver a casa tarde por la noche. Carolina, desconfiada, respondía de forma cortante, evitando crear lazos. Pero había momentos en que la barrera entre ellos parecía disolverse. Cierta noche, Carolina limpiaba el salón de eventos vacío, cuando Pedro entró en silencio. Se sentó al piano que estaba en el rincón de la sala y comenzó a tocar. La melodía era lenta, cargada de melancolía. Carolina detuvo lo que hacía, paralizada. «No sabía que usted tocaba», dijo ella rompiendo el silencio. «Elena me enseñó». Pedro continuó acariciando las teclas, el rostro perdido en la memoria. «No toco desde que se fue». Carolina se acercó despacio, como quien teme romper algo demasiado frágil. Por un instante, olvidó que estaba frente al patrón millonario. Era solo un hombre tocando para revivir lo que perdió. «Es hermoso», dijo ella sincera. Pedro levantó los ojos y lo que Carolina vio ahí la desconcertó. No era arrogancia ni poder, era soledad. Esa noche, al volver a casa, Carolina no pudo dormir. El sonido del piano aún resonaba en su mente. Pensó en lo injusto que era que el dolor de él estuviera escondido detrás de capas de frialdad, pero también pensó en el peligro que representaba dejarse arrastrar hacia ese mundo. Ella era solo una empleada de limpieza. Él, un hombre rodeado de lujo y poder. Eran universos distintos. Aún así, no pudo evitar el nudo en la garganta porque por primera vez veía al millonario no como un enemigo, sino como alguien que necesitaba ser salvado de sí mismo. Pedro tampoco durmió.
Caminaba de un lado a otro en el penthouse, el vaso de whisky intacto en la mano. Con cada recuerdo de Elena sentía el peso de la ausencia. Pero ahora, junto con ese dolor, surgía algo nuevo. Carolina. Se preguntaba por qué aquella mujer sencilla lo afectaba tanto. No era belleza, aunque Carolina tuviera la suya. No era rebeldía. Ya había enfrentado opositores mucho peores. Era algo diferente. El valor de decir la verdad sin miedo. El valor que él había perdido. 2 días después, Carolina encontró un sobre en su locker de limpieza. Dentro había una carta escrita a mano. Pedro nunca hacía esto. Estaba acostumbrado a órdenes rápidas, mensajes digitales, pero ahí cada palabra cargaba peso. Carolina, no sé explicar por qué escribo esto. Tal vez porque sea más fácil ponerlo en papel que decirlo en voz alta. Cargo un secreto que me sofoca hace años, y compartirlo contigo fue como respirar después de mucho tiempo. No necesitas responder, solo quería que supieras que por alguna razón confío en ti más que en cualquier otra persona. P.S. Carolina leyó y releyó aquellas líneas, el corazón disparado. No sabía si debería sentir compasión, miedo o rabia. Guardó la carta en el bolsillo del uniforme y siguió el día, pero algo dentro de ella había cambiado. Esa noche, los dos volvieron a encontrarse en el salón vacío. Pedro estaba ahí nuevamente tocando el piano. Carolina se acercó en silencio y, sin pedir permiso, comenzó a canturrear una melodía suave, acompañando los acordes. Su voz llenó el espacio como un bálsamo. Pedro dejó de tocar sorprendido, pero no interrumpió. Solo la observó, como si tuviera frente a él el recuerdo vivo de algo que juzgaba perdido para siempre. Cuando la música terminó, Carolina se alejó, avergonzada. Perdón, no debía haber hecho eso. Al contrario, dijo Pedro levantándose. Fue la primera vez en años que sentí paz. Las palabras flotaron en el aire. Carolina bajó los ojos, pero un rubor subió a sus mejillas. Pedro, sin pensar, dio un paso adelante. Por un momento el mundo pareció contener la respiración, pero Carolina retrocedió. No mezcle las cosas, soy su empleada. Él se detuvo, tragándose el impulso. Eres mucho más que eso. Carolina salió de la sala apresuradamente, el corazón a saltos. Pedro se quedó parado solo, mirando el piano. Sabía que estaba cruzando una línea de la cual no habría vuelta. Esa madrugada, acostados en camas distantes, los dos pensaron el uno en el otro. Carolina, asustada del rumbo que estaban tomando las cosas. Pedro, por primera vez en años, deseando algo que el dinero no podía comprar, una segunda oportunidad de sentir. El secreto que cargaba ya no era solo sobre Elena, era también sobre el miedo de amar otra vez. Y Carolina, sin querer, estaba arrancando ese miedo de él, pieza por pieza. Y Pedro sabía, no importaba cuántos muros intentara levantar. Carolina ya había encontrado la puerta de entrada. La noche caía sobre Ciudad de México cuando Pedro mandó preparar una sala privada en el último piso del Santoro Palace. El ambiente debería ser impecable. Manteles de lino, candelabros dorados, platos finos, un pianista discreto en el rincón. No era una reunión de negocios, ni una recepción para inversionistas. Era algo inédito, una cena a solas con una empleada. Carolina recibió la invitación de forma inesperada. Encontró una nota dejada en su locker de limpieza. Hoy, a las 20 horas, Sala Rubí, P.S. Ella encaró el papel por largos minutos, sin saber si lo rompía o lo guardaba. El corazón latía acelerado, dividido entre miedo y curiosidad. En el fondo, sabía que rechazar sería imposible. No porque fuera obligada, sino porque algo dentro de ella también quería respuestas. Cuando el reloj marcó 20 para las 8, Carolina se miró en el espejo pequeño del vestidor.
El uniforme sencillo de empleada de limpieza no era exactamente ropa para una cena, pero no había alternativa. Se recogió el cabello de manera un poco más cuidadosa y respiró hondo antes de dirigirse al piso reservado. Al entrar en la sala Rubí, sintió el peso del contraste. El lujo casi la sofocaba. La mesa impecable, las velas encendidas, el pianista tocando suavemente. En el centro Pedro aguardaba en un traje oscuro que resaltaba aún más su imponencia. «Pensé que no vendrías», dijo él con una sonrisa breve. «Pensé que no debería venir», respondió Carolina firme, aunque su voz delataba el nerviosismo. Pedro señaló la silla frente a él. «Siéntate». Carolina obedeció, pero mantuvo las manos sobre el regazo, los dedos entrelazados, como si necesitara sostenerse para no demostrar debilidad. El mesero sirvió vino, pero Carolina rechazó. «Prefiero agua». Pedro alzó la copa mirándola, siempre a la defensiva. «Siempre realista», replicó ella. El inicio de la cena estuvo marcado por un silencio tenso. Pedro intentaba conducir la conversación, pero Carolina respondía de forma cortante, sin dar espacio para que él transformara el encuentro en otro juego de poder, hasta que él decidió ir directo al grano. «¿Por qué no me tienes miedo, Carolina?» Ella lo encaró firme, «porque en el fondo sé que usted no es tan fuerte como finge ser». La frase lo golpeó como un puñetazo. Pedro no esperaba sinceridad tan brutal. Por un instante, el orgullo quiso reaccionar, levantar la muralla de arrogancia, pero la mirada de ella no se lo permitía. Era como si Carolina viera a través de cada capa que él había construido. «No sabes con quién estás tratando», dijo él, intentando recuperar el control. «Sé exactamente». Carolina se inclinó hacia adelante. «Con un hombre que grita para no llorar». El silencio que siguió fue tan denso que el pianista dejó de tocar por algunos segundos, como si hubiera captado la tensión. Pedro sintió la respiración pesarse. Quería decir algo que reafirmara su posición, pero las palabras de ella resonaban dentro de él como verdades que intentaba enterrar. Carolina desvió la mirada, arrepentida de la intensidad. «No debía haber dicho eso». «No», interrumpió Pedro. «Debía sí, porque eres la única que se atreve». Él se levantó, caminó hasta la ventana de vidrio que revelaba la ciudad iluminada. «Todos a mi alrededor me tratan como si fuera un dios. Tú no». Carolina también se levantó, se acercó lentamente, sin miedo. «Porque no lo es. Es apenas un hombre que también sangra, que también sufre». Pedro se volteó, los ojos fijos en los de ella. Había un fuego contenido, una mezcla de rabia y deseo. Dio un paso, después otro, hasta quedar tan cerca que Carolina podía sentir su perfume marcante. «Me sacas de control, Carolina». Su voz salió grave, ronca, y no sé lidiar con eso. El corazón de ella se disparó. Tal vez porque nunca ha intentado lidiar con alguien que no puede comprar. Las palabras ardían, pero al mismo tiempo lo acercaban aún más. Pedro alzó la mano como si fuera a tocar su rostro, pero dudó. Carolina respiraba rápido, dividida entre retroceder y permanecer. Fue entonces que lo inevitable pasó. Sin aviso, Pedro la jaló de la cintura y la besó. No fue un beso dulce, ni cuidadoso. Fue intenso, urgente, cargado de orgullo herido y deseo contenido. Carolina, sorprendida, resistió por un segundo, pero la fuerza de la emoción la dominó. Corresponderle fue como liberar algo que estaba preso dentro de ella desde el primer enfrentamiento. El beso duró tiempo suficiente para que ambos perdieran la noción del ambiente. Cuando se separaron, Carolina estaba jadeante y Pedro la miraba como si acabara de atravesar una línea de la cual no había retorno. «Esto no puede pasar», dijo ella, intentando recuperar el aliento. «Ya pasó», respondió Pedro con firmeza. Carolina dio un paso atrás,
sosteniéndose para no desmoronarse. «Soy su empleada». «Eres mucho más que eso». Él se acercó de nuevo, pero esta vez ella alzó la mano, pidiendo distancia. «No voy a ser un pasatiempo para usted, Pedro. Si es eso lo que busca, eligió a la mujer equivocada». Las palabras cortaron hondo, pero también lo atraparon aún más a ella. Pedro se percató de que no estaba ante alguien que buscaba ventajas, sino ante una mujer que no se dejaba comprar. «No quiero un pasatiempo», dijo más bajo. «Quiero entender por qué no puedo dejar de pensar en ti». Carolina respiró hondo, sintiendo las piernas temblar. El deseo estaba ahí pulsando, pero su orgullo era mayor. «Entonces, comience respetando quién soy». Se volteó y salió de la sala, dejando a Pedro solo. Horas después, ya en casa, Carolina aún sentía los labios arder. No creía en lo que había pasado. El beso la había dejado aturdida, confusa, dividida. Quería odiarlo, pero parte de ella no podía. Pedro Santoro la perturbaba de una manera que ningún otro hombre había logrado. Mientras tanto, Pedro permanecía en el salón vacío, encarando la ciudad por la ventana. El orgullo herido y el deseo recién revelado lo consumían. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no se arrepentía. Por primera vez en años, se sentía vivo. En los días siguientes, el ambiente entre los dos se volvió insoportable. Siempre que se cruzaban por los pasillos, había un silencio denso, miradas que decían más que palabras. Los empleados se dieron cuenta y comenzaron a chismear, pero ninguno se atrevía a comentar abiertamente. Pedro intentaba mantener el foco en reuniones, contratos y números, pero su mente siempre volvía a Carolina. El beso, la resistencia de ella, la forma como no cedía al poder de él. Era un desafío que movía cada fibra de su orgullo. Carolina, por otro lado, se esforzaba por fingir normalidad. Trabajaba el doble, como si el agotamiento pudiera borrar lo que sentía. Pero cada vez que recordaba el toque de él, el corazón se disparaba. Una noche, al terminar el turno, encontró a Pedro esperando en la salida de servicio. El auto negro estaba estacionado y él se recargaba en la puerta, los brazos cruzados. «Sube», dijo, abriendo la puerta del vehículo. «No», respondió Carolina firme, «no tengo nada que conversar». «Sí tienes». El tono de él no era de orden, sino de súplica contenida. Carolina dudó, miró a los lados, después subió. El auto se deslizó por la ciudad silenciosa hasta detenerse frente a un restaurante cerrado solo para ellos. «¿Por qué todo esto?», preguntó ella irritada. «¿Por qué no acepto que huyas de mí después de lo que pasó?». Pedro la encaró. «Quiero que entiendas que no es un juego». Carolina desvió la mirada, las manos inquietas sobre la mesa. «¿Qué quieres de mí?». «Te quiero», dijo él sin rodeos. «No como empleada, no como distracción. Te quiero porque eres la única que se atrevió a enfrentarme y porque desde entonces nada en mí es igual». Las palabras la golpearon de lleno. Su orgullo pedía que se alejara, que no creyera, pero el corazón ya no obedecía. El silencio se prolongó hasta que Pedro alzó la mano, pero no para tocarla, sino para sostenerla de ella. Con cuidado. Carolina no retrocedió esta vez, y en ese instante, entre orgullo y deseo, los dos se percataron de que ya estaban presos en algo mucho más grande de lo que imaginaban. Era el inicio de una guerra íntima, donde ninguno de los dos quería ceder, pero ambos ya estaban entregados, y esa batalla apenas comenzaba. El escándalo comenzó con una foto. Una imagen desenfocada, capturada por alguien en el instante en que Carolina y Pedro entraban juntos al restaurante cerrado. No había besos ni gestos comprometedores, pero bastó la cercanía entre el millonario y la empleada de limpieza para que la noticia ganara fuerza. A la mañana siguiente, los periódicos de chismes exhibían titulares insinuando lo improbable.
Pedro Santoro es visto en encuentro misterioso con empleada humilde. La foto circuló por las redes sociales, acompañada de comentarios crueles y especulaciones sin fin. En el hotel, el ambiente se cargó. Los empleados chismeaban por los pasillos, ora con envidia, ora con desprecio, ora con una pizca de admiración. Carolina sintió el peso de esas miradas cada vez que aparecía en público. Era como si todos esperaran que confirmara o desmintiera algo que no tenía nombre. Pedro, por otro lado, no parecía dispuesto a esconderse. Al contrario, caminaba con más firmeza por los pasillos, incluso cuando gerentes y socios se acercaban llenos de preguntas y críticas veladas. «Pedro, esto es un error», dijo el socio más antiguo con expresión dura. «Puedes tener a quien quieras. ¿Por qué involucrarte con una empleada de limpieza?» «Porque no es una empleada de limpieza», respondió Pedro frío. «Es Carolina». La firmeza en su voz sorprendió hasta a él mismo. Estaba acostumbrado a evitar justificaciones, pero esta vez sintió la necesidad de defenderla. Carolina, sin embargo, no compartía la misma confianza. Para ella, el peso de la exposición era insoportable. A la hora del almuerzo, en el comedor de empleados, nadie le hablaba directamente, pero todos cuchicheaban. Las palabras aprovechada, interesada y afortunada cortaban como navajas, aún dichas en voz baja. Intentó concentrarse en el plato sencillo frente a ella, pero la comida tenía sabor a hierro. Sentía el estómago revuelto. Cuando se levantó para salir, una compañera la detuvo en el pasillo. «Carolina, cuidado», le dijo la mujer en un tono de falsa compasión. «Hombres como él no se quedan con mujeres como nosotras». Carolina respiró hondo y continuó caminando sin responder. Por dentro, sin embargo, la frase la carcomía. Esa noche, al llegar a casa, encontró a su madre con el periódico abierto sobre la mesa. La foto de Pedro junto a ella estaba estampada ahí. «Hija, ¿esto es verdad?», preguntó su madre con una mezcla de preocupación e incredulidad. Carolina sintió las piernas fallar. Se sentó a la mesa, los ojos llorosos. «Ya no sé qué es verdad, mamá». Al día siguiente, Carolina intentó renunciar. Fue hasta la oficina del gerente, carta escrita a mano, y la entregó. «No puedo continuar aquí. Está insoportable». Antes de que el gerente respondiera, la puerta se abrió. Pedro entró, tomó la carta de las manos del hombre y la rompió en pedazos. «No vas a ir a ninguna parte», dijo él, encarando a Carolina. «No soy prisionera», respondió ella firme pero con la voz embargada. «No quiero vivir bajo este tipo de mirada». «Entonces, mírame a mí», replicó Pedro. «Solo a mí». El silencio se hizo pesado. Carolina sintió las lágrimas amenazar con caer, pero no se lo permitió. Se volteó y salió de la oficina sin mirar atrás. Pedro se quedó parado, sosteniendo los pedazos de la carta, sintiendo la furia y el dolor mezclarse en su garganta. Las semanas siguientes fueron un tormento. La prensa no dejaba morir el tema. Cada movimiento de Pedro era seguido de cerca. Carolina empezó a ser perseguida hasta en la calle. Fotógrafos la seguían en la parada del camión. Reporteros aparecían frente a su casa. Vecinos chismeaban en las esquinas. Para una mujer acostumbrada a la invisibilidad, esa exposición era sofocante. Pedro intentó protegerla, ofreciendo seguridad, transporte particular, hasta un departamento en una zona más reservada. Pero Carolina rechazó todas las ofertas. «No quiero favores», le dijo una noche en un encuentro tenso. «Solo quiero mi vida de vuelta». «Tu vida ya cambió», respondió Pedro con amargura, «y no hay nada que podamos hacer para volver atrás». Ella lo encaró, ojos llorosos. «Tal vez yo pueda. Usted es el que no sabe vivir sin el control». Las palabras lo golpearon con fuerza. Pedro se percató de que estaba a punto de perder a la única persona que realmente importaba.
Fue entonces que los socios convocaron una reunión de emergencia. En la sala de conferencias, rodeado de hombres encorbatados, Pedro escuchó las acusaciones. «Tu imagen está siendo arruinada», afirmó uno de ellos. «Las acciones comenzaron a caer. Los inversionistas están preocupados». «¿Todo por una mujer?», otro completó indignado. «Una empleada de limpieza». Pedro cerró los puños. «Digan lo que quieran, pero no voy a renunciar a ella para salvar una imagen». Los socios intercambiaron miradas conmocionadas. El Pedro Santoro que conocían nunca hablaba de sentimientos, nunca ponía nada por encima de los negocios. Era como si una máscara hubiera caído frente a ellos. Carolina, por su parte, decidió alejarse. Pidió licencia del trabajo y pasó días en casa cuidando a su madre y evitando salir. Pero la ausencia de Pedro pesaba. Por más que intentara convencerse de que era mejor así, el corazón latía más rápido cada vez que recordaba el beso, la confesión, la fragilidad que él había mostrado. Una noche, al abrir la ventana para dejar entrar el aire frío, Carolina se sorprendió al ver a Pedro parado del otro lado de la calle, recargado en su auto negro. El pecho se le oprimió. Bajó las escaleras rápidamente y fue hacia él. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó nerviosa. «Esperándote», dijo él sencillo, «porque ya no sé cómo vivir sin oír tu voz». Carolina sintió las lágrimas caer, pero movió la cabeza. «No puedo, no quiero ser el peso que destruye tu vida». «Eres la única razón para que mi vida tenga sentido», respondió Pedro sin dudar. El silencio entre ellos fue interrumpido por el ruido de un clic distante. Un fotógrafo escondido capturaba todo. Carolina se estremeció. «¿Ves?», dijo ella retrocediendo. «Esto es lo que nunca va a parar». Pedro se acercó, sostuvo sus manos. «Que me persigan, que me juzguen, que me quiebren, pero no me pidas que desista de ti». Carolina cerró los ojos intentando contener el llanto. Por dentro, el corazón clamaba por creer, pero el miedo aún era mayor. Al día siguiente, más fotos estaban estampadas en los periódicos. La caída de la máscara de Pedro Santoro estaba completa. Ya no era el empresario intocable, el millonario arrogante que nadie se atrevía a enfrentar. Ahora era un hombre enamorado de una mujer sencilla y todo el mundo lo sabía. Para muchos era una debilidad. Para Carolina aún era un riesgo. Pero dentro de Pedro solo había una certeza: ya no había vuelta atrás. La vida de fachada, construida con muros de arrogancia, se había desmoronado y en los escombros solo quedaba la verdad. Su orgullo había caído y junto con él había surgido algo que ya no podía negar: el amor por Carolina Méndez. La ciudad parecía respirar más despacio esa noche, destinada a la inauguración del nuevo emprendimiento de la Red Santoro, el hotel más lujoso jamás construido por Pedro. La prensa estaba en peso. Políticos y empresarios desfilaban por alfombras rojas. Flashes iluminaban las entradas. El ambiente desbordaba poder, dinero y vanidad. Pero detrás de todo aquello, Pedro no lograba alejar la sensación de vacío. Hacía días que no veía a Carolina. Después de las fotos, los chismes y los titulares, ella se había alejado definitivamente. Pidió renuncia definitiva y no hubo carta rota que la hiciera volver. El orgullo de Pedro quería forzarla a permanecer, but cada vez que cerraba los ojos, recordaba lo que ella había dicho: «No quiero ser el peso que destruye tu vida». Sin embargo, lo que lo destruía era justamente su ausencia. El salón principal del nuevo hotel era un espectáculo. Candelabros de cristal reflejando luz dorada, mesas cubiertas con telas francesas, una orquesta afinando instrumentos al fondo. Pedro caminaba entre los invitados como siempre lo hizo, pero algo había cambiado. Su postura erguida aún transmitía poder, pero los ojos delataban la batalla interna.
Pedro, necesitamos tu discurso, susurró uno de los socios, emocionado con la cobertura de la prensa. Él asintió, pero tardó en dirigirse al podio. Mientras caminaba, flashes disparaban, periodistas murmuraban preguntas, pero todo parecía distante. Con cada paso, la ausencia de Carolina se hacía más insoportable. Subió al escenario, tomó el micrófono. El silencio se apoderó de la sala. «Señoras y señores», comenzó, pero la voz le falló. Respiró hondo, intentó continuar. «Hoy debería ser una noche de celebración. Este hotel es el proyecto más grandioso de mi vida, pero no hay victoria en piedras y lujo cuando dentro de nosotros hay ruinas». Un murmullo corrió por el salón. Los socios se miraron entre sí inquietos. Pedro prosiguió. «Durante años construí muros. Fingí que ser temido era suficiente. Creí que el dinero compraba respeto, que la arrogancia protegía del dolor, pero me equivoqué». La prensa se agitó, cámaras se volcaron con más fuerza. «Perdí a mi esposa, Elena, hace años, y desde entonces me convertí en alguien que todos ustedes conocieron. Duro, arrogante, frío. Pero la vida me presentó a alguien que con valor y dignidad rompió esas máscaras». Los invitados se inclinaron hacia adelante, atentos. «Esa persona es una mujer sencilla, una empleada de este hotel, una señora de limpieza llamada Carolina Méndez». El salón explotó en murmullos, flashes dispararon y los socios casi saltaron de sus sillas. Pero Pedro no se detuvo. Fue ella quien se atrevió a enfrentarme cuando nadie más tenía valor. Fue ella quien me recordó que el respeto no se compra, se conquista. Fue ella quien me hizo ver que demasiado orgullo solo genera soledad. Sus ojos brillaron. «Y por eso hoy declaro frente a todos, Carolina, si estás escuchando, no huyas más, porque ya no soy el hombre que gritó aquella noche. Soy solo alguien que quiere vivir a tu lado, sin máscaras». Un silencio pesado se apoderó del salón. Carolina estaba ahí no como invitada, sino como espectadora escondida. Había sido convencida por su hermana de ver de lejos, solo para ver cómo Pedro se portaría frente a la élite. Jamás imaginó que oiría su nombre pronunciado frente a todos. El corazón se disparó, las piernas temblaron, quiso correr, desaparecer, pero algo más fuerte la hizo permanecer. Empujada por el murmullo creciente de la multitud, Carolina se vio expuesta cuando alguien señaló en su dirección. Cámaras se voltearon, periodistas gritaron su nombre. Pedro la vio y bajó del escenario. Los flashes iluminaban cada paso de él. Los socios intentaron impedirlo, pero Pedro no dudó. Cruzó el salón y se detuvo frente a ella. Carolina sentía todas las miradas sobre ella, pero solo veía las de él. «No debería estar aquí», susurró nerviosa. «Debes estar», respondió Pedro firme. «Debes, porque es aquí donde siempre deberías estar, a mi lado». Él extendió la mano. El salón entero pareció contener el aliento. Carolina miró la mano, después los ojos de él. Ahí no había arrogancia, solo verdad. Con lágrimas cayendo, aceptó y Pedro, frente a todos, la jaló hacia un abrazo apretado. La sala entera explotó en murmullos, algunos de reprobación, otros de sorpresa, pero en ese instante nada importaba, solo ellos dos. Afuera, la lluvia volvió a caer, como si la ciudad lavara los vestigios del pasado. Pedro y Carolina salieron juntos por la entrada principal, ignorando los flashes y preguntas. Él sostenía su mano con fuerza como si no la dejara escapar nunca más. «Sabes que no va a ser fácil», dijo ella bajito. «Nada que vale la pena es fácil», respondió él, mirándola con intensidad. «Pero por primera vez estoy listo para luchar no por negocios, sino por amor». Carolina sintió el pecho calentarse. Años viviendo en el anonimato,
cargando el peso de la responsabilidad, sin jamás imaginar que un día tendría a alguien dispuesto a luchar por ella. Y no era cualquier alguien. Era el hombre que juró nunca ser callado, ahora confesando que solo encontró paz en los brazos de ella. Las semanas siguientes fueron un torbellino. La prensa continuó explotando el romance, pero Pedro ya no se escondía. Al contrario, hacía cuestión de aparecer al lado de Carolina en eventos, presentándola no como una empleada, sino como la mujer que cambió mi vida. Los socios se quejaron, inversionistas amenazaron con retirarse, pero la verdad es que su imagen no fue destruida. Al contrario, ganó un nuevo brillo. Por primera vez, Pedro parecía humano y eso lo hacía aún más respetado. Carolina, sin embargo, tardó en acostumbrarse. Aún se sentía desplazada en las cenas elegantes y las reuniones formales, pero Pedro siempre estaba a su lado, firme, sosteniendo su mano, como si quisiera recordarle que no necesitaba fingir ser otra persona. Cierta noche, al volver a casa después de un evento, Pedro la llevó hasta el piano en el salón del hotel. Se sentó frente a las teclas y comenzó a tocar la misma melodía que Elena le había enseñado. «Esta música siempre fue un recordatorio de lo que perdí», dijo él mirando a Carolina, «pero ahora es sobre lo que encontré». Carolina se acercó, puso la mano sobre la de él y por primera vez no resistió. Lo besó con suavidad, con entrega, con la certeza de que ya no había barreras. Meses después, la vida de Carolina ya no era la misma. Continuaba ayudando a su madre y su hermana, pero ahora compartía los días con Pedro, quien la incluía en decisiones, viajes y planes. Su amor no borró las diferencias, pero mostró que la dignidad y la verdad pueden derribar cualquier muro. En una mañana soleada, Pedro la llevó hasta el jardín del hotel. Ahí, frente a empleados y familiares, se arrodilló con un anillo sencillo, no por la riqueza, sino por el significado. «Carolina Méndez, fuiste la única capaz de callarme y nunca estuve tan feliz de perder esa batalla. ¿Te casas conmigo?» Carolina sonrió entre lágrimas. «Sí». El aplauso que siguió no venía de periodistas ni de la élite, sino de los empleados que fueron testigos desde el inicio. La mujer sencilla, que se negó a bajar la cabeza, había conquistado el corazón del millonario intocable. En la noche de la boda, el salón dorado volvió a llenarse de luz. Pero esta vez no había discursos arrogantes ni muros invisibles. Solo había un hombre que aprendió a amar de nuevo y una mujer que nunca renunció a ser quien era. Cuando la música comenzó, Pedro la jaló a bailar y al contrario de aquella primera noche en que gritó «Nadie me hace callar la boca», ahora le susurró al oído «Gracias por callarme, gracias por enseñarme a vivir». Carolina sonrió, recargando el rostro en el de él. «Y gracias por haber dejado caer tu orgullo». Y así, bajo las luces del salón dorado, bailaron no como millonario y empleada de limpieza, sino como dos almas que finalmente se habían encontrado. El día en que el orgullo cayó no fue una derrota, fue la victoria más hermosa de todas, la victoria del amor. Final no fue la riqueza ni el poder, ni los muros de arrogancia lo que sostuvo a Pedro Santoro. Fue el valor de una mujer sencilla que se negó a bajar la cabeza, que mostró que el verdadero valor está en la dignidad y la verdad. Carolina no necesitó vestidos caros ni títulos importantes para transformar la vida de un millonario. Bastó ser quien siempre fue, alguien que no cambiaba su esencia por nada. Y tal vez esa sea la mayor lección. A veces, el amor llega cuando menos lo esperamos, de donde nunca lo imaginaríamos, y derriba hasta los muros más altos. El orgullo puede intentar callar sentimientos, pero cuando dos corazones se encuentran de verdad, no hay silencio capaz de vencer. Pedro cayó para levantarse de nuevo, y Carolina demostró
que no existe poder mayor que el amor que nace del valor. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame aquí en los comentarios qué fue lo que más te emocionó. Me encantará saber. Deja también tu like, suscríbete al canal y activa la campanita porque mañana hay otra historia especial esperándote.